Bien, bueno, vamos a tener el mensaje en esta mañana. Voy a hablar sobre Mateo 21, 43, base para nuestro mensaje en esta mañana. Y voy a hablar sobre una vida que dé frutos para su gloria. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que demos frutos para su gloria. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Y dice Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este pasaje se está refiriendo a algunas personas, ¿no es cierto?, que no estaban dando frutos, pero lo que más me importa es la última frase que dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 11, y vamos a ver un acontecimiento sobre esto mismo, de lo que estamos hablando. Lucas 11, 6. No, este no es el pasaje que necesitaba, me parece que lo copié mal mientras estaba haciéndolo. Bueno, lo que estaba trayendo como ejemplo era el día que el Señor vio un árbol que no tenía frutos. Y entonces él contaba la historia y decía, un hombre fue a su árbol por 3 años, no le había dado frutos, y dijo, córtala y échala. Y le dijeron, Señor, déjalo otro año más, que nosotros lo vamos a trabajar y vamos a darle fruto. ¿Qué es la intención de Dios para con los creyentes? La intención de Dios para los creyentes es que demos fruto. Podemos estar en la casa del Señor toda la vida, podemos venir, cantar, alabar al Señor, hablar de Dios, pero lo más importante que nosotros tenemos que demostrarle a Dios, no a la congregación, ni al pastor, ni a nada, a Dios, si nosotros somos transformados, si nosotros somos renovados. Ahí en la pantalla ustedes tienen los frutos del Espíritu Santo, que vamos a hablar algunas cosas sobre eso también. Tenemos que comprender que los frutos son evidencias visibles de una vida transformada por su palabra y por su Espíritu. Nosotros podemos ser cristianos, podemos profesar que somos creyentes, que anhelamos a Dios, que tenemos fe en Dios, pero hay algo que los demás ven, y lo visible, lo que Dios también está mirando, lo visible. ¿Qué es lo visible? Los frutos. ¿Qué son los frutos? Pues podríamos decir, es para lo que nosotros hemos sido puestos. Ahora estamos en la casa del Señor, ahora estamos en la iglesia. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos en una iglesia? Podemos decir, nosotros vamos a la iglesia. Podemos decir, nosotros nos reunimos en una iglesia. Bien, eso está bueno. Pero hay algo mucho más allá, que es lo que Dios quiere realmente, que haya frutos. Y eso son cosas visibles. La transformación de una persona, la conversión de una persona, que son cosas que van una al lado de la otra. Voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios, aprendo lo que Dios quiere de mí y tengo que actuar, tengo que tomar decisiones. Y las decisiones que yo tomo son exactamente para producir frutos. Un árbol que no da fruto, nadie lo quiere, por más hoja que dé, si es que nosotros estamos pretendiendo que dé fruto, si nosotros lo hemos plantado para que nos dé fruto, y pasan los años y no pasa nada. Yo recuerdo, y a veces le he comentado, capaz que alguno se recuerda de lo que yo decía, cuando vivía en Montevideo habíamos plantado un limonero. 10 años no nos dio nada. Nada, absolutamente. Y cuando nos mudamos acá a Maldonado, el primer año que yo paso por la casa, porque estaba alquilada y podía entrar,
a donde estaba el limonero, nos dio 100 limones. Y ya nos habíamos mudado, ¿no? Un par de años más nosotros pasamos buscando los limones que quedaban ahí, qué bueno. Pero 10 años tuvimos la paciencia de esperar al limonero que nos dé limones. Y ya estábamos un poquito cansados, ¿no? Porque estaba ocupando un espacio de tierra que podíamos haber hecho otra cosa, o plantado otra cosa. Los árboles que no dan fruto, nadie los quiere. Solamente aquellos que hemos plantado para que nos dé sombra, hay árboles para eso solo. Pero estamos hablando de árboles de frutos. ¿Qué fruto Dios quiere que nosotros le demos? ¿Cuáles son los frutos? Si hablamos de frutos, bueno, ¿qué son esos frutos? Hemos empezado a la iglesia, nos hemos congregado, estamos algunos hace muchos años en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué está pretendiendo Dios de nosotros? Bueno, el primer versículo que yo les leí decía, ahí en ese pasaje de Mateo, decía que necesitaba que le diera fruto. Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Bueno, dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios está esperando que nosotros demos frutos. Podemos hablar bien, podemos decir las cosas bien, pero también tenemos que manifestar que somos creyentes realmente, que somos hijos de Dios. Vamos a ir a Gálatas 5:22, ahí lo tienen en la pantalla ustedes, Gálatas 5:22. Y ahí hay una serie de frutos que estamos buscando para repasar hoy, Gálatas 5:22. Al 23 también. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí vemos un árbol con frutos. Los frutos son los que leímos recién acá. Dice que para estas cosas no hay ley. Estamos produciendo algo bueno. Algo que realmente se puede utilizar. Algo que puede fructificar a otros también. La lista empieza por amor. Quizás en la lista que tienen ahí adelante no está en el orden cronológico que estamos leyendo. Es gozo, dice, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiere el fruto de la obediencia a su palabra? Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque una vida que escucha la palabra, pero no la practica, nunca podrá agradar al Señor. Bueno, ahí está la clave de lo que estamos hablando hoy. La clave es ser hacedores de la palabra y no ser solamente oidores. Oímos la palabra. Más adelante voy a leer la parábola del sembrador. Y ahí hay un personaje que oyó la palabra, que la recibió con gozo, pero la semilla no creció. Entonces, si nosotros escuchamos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, puede que nos guste o no nos guste, un mensaje es diferente al otro, puede que escuchemos otras voces,
en cuanto a los mensajes estoy hablando, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Oímos la palabra? ¿Nos gusta la palabra? Claro que sí. Nos gozamos al escuchar la palabra del Señor. Pero algo hay que hacer con ella. No es para escucharla nada más. No venimos acá a escuchar una disertación y nos vamos tal cual vinimos, no tomamos ninguna decisión, no cambiamos nada y así vamos pasando la vida. Y si vamos haciendo eso, realmente no va a haber fruto en nosotros. También en Colosenses capítulo 1, versículo 10, que está bien cerquita de ustedes, Filipenses, Colosenses 1:10, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, dice, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, una vida que glorifique a Dios con las acciones, con lo que nosotros hacemos. Eso es lo que habla más fuerte que nuestras palabras. Los conoceréis por su fruto, dice la palabra del Señor. De la manera que la persona se comporta. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. Quiere el fruto de labios que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, una vida de adoración, de testimonio y de gratitud por el amor y la fidelidad de nuestro Dios. Fruto de alabanza. Nosotros tenemos que compartir lo que escuchamos. No nos quedemos con ese mensaje solo para nosotros. La pregunta más importante es, si Dios desea que demos fruto, ¿por qué muchos cristianos viven años en el Evangelio sin producir frutos que el Señor está esperando? ¿Qué es lo que está faltando? Hablamos de un árbol sin fruto. Hablamos de que el Señor vio ese árbol sin fruto y dijo, córtela. Entonces, la respuesta la encontramos en la parábola del sembrador. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Vamos a ir todos juntos ahí porque la lectura es un poco larga. Mateo capítulo 13, versículo 10. Voy a leer dos porciones. Primero, Mateo 13, versículo 3. Y después le voy a leer la interpretación de lo que el Señor dijo. Dice versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Del versículo 18, aquí el Señor explica lo que acabamos de leer. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La parábola del sembrador está hablando de los que reciben la semilla. La semilla es la palabra de Dios, la Biblia. La tierra somos nosotros. Algunos no dieron fruto, la reciben. Y ahí hay una explicación. Primeramente, no damos fruto porque no estamos protegiendo la semilla de la palabra de las influencias del diablo, de los enemigos que usan para robarla. El versículo 18 y 19, el 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El 19, sí. Aquel tiempo, quizás algunos sembradores lo hacen de esta forma, me imagino que han modificado su siembra, pero el Señor veía cómo eran la siembra, era un puñado de semillas que las iban repartiendo en la tierra, así como espolvoreando la tierra, ¿no? Entonces algunas caían junto al camino, otros entre piedras, otros entre espinos, pero otros en buena tierra. La única que dio fruto fue la que cayó en buena tierra. Los otros no dieron fruto. Y había varios ejemplos de lo que vemos acá. Es necesario comprender que la influencia de muchas personas que consideramos aún nuestros amigos, pero solamente se dedican a criticar a las iglesias, a juzgar a los hermanos, a murmurar en contra de los pastores, a burlarse de los creyentes. Esto es lo que nos ha estorbado para producir frutos que el Señor quiere de nosotros. En Gálatas 5:7 dice, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Todas las cosas negativas que uno está haciendo es como esta semilla que cayó junto al camino. No da fruto, absolutamente. Entonces la pregunta aquí debe ser, ¿cuál debe ser nuestra actitud para que no nos roben la semilla de Dios? Debemos aprender a filtrar lo que escuchamos. El otro día, el domingo pasado, predicamos sobre Salomón y sobre su gran proverbio. El gran proverbio de Salomón era, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Proverbio 4:23. Porque del corazón mana la vida. Esto significa que no toda palabra o comentario debe entrar a nuestro corazón. Lastimosamente, muchas personas destruyen su crecimiento espiritual y los de los demás, porque escuchan más las críticas de los hombres que la voz de Dios. No debemos dejar que la presión del entorno sea lo que defina nuestra convicción.
Si escuchamos nosotros, tenemos que obedecer a esa voz del mensaje, a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Muchos creyentes no dan fruto porque dejan de congregarse, dejan de servir, o enfrían su fe porque alguien les dijo, todas las iglesias son iguales, los pastores solo quieren dinero, no sea fanático. Y poco a poco esas palabras terminando robando la bendición de Dios, la semilla fue robada y no da fruto. Tenemos que tener convicción, y cuando tenemos convicción quiere decir que nosotros entendemos lo que es Dios, entendemos lo que es la Biblia, entendemos lo que es la iglesia, entendemos nuestras responsabilidades, y no es para que nosotros nos dejemos convencer por gente que nos pueda desanimar o escuchar la crítica, como decíamos recién. Nuestra fe, escuche bien, no depende de la aprobación de los demás. Porque los demás no están buscando tu bien. Dios sí. Es el Señor que quiere darte tu bien. Una convicción personal. ¿Recuerdan a Josué cuando se puso al frente del pueblo y dijo, si en mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía convicción. En el mundo entero había ídolos por todos lados. El otro día lo veíamos con Salomón, ídolos de las mujeres de ellos, de él. Y él se complacía con todas las mujeres, con todos los ídolos que había. Pero no tenía convicción. Porque si él hubiese tenido convicción de lo que Dios quería de él, nunca se hubiese arrimado a una mujer extranjera, nunca se hubiese casado con una mujer extranjera, y menos tener 1000 mujeres. Entonces el ejemplo que dio él iba en contra, pero el ejemplo que dio Josué era a favor de Dios. En segundo lugar, no damos fruto porque vivimos un cristianismo superficial, sin raíz. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este tipo de personas que nos menciona este pasaje son aquellos que oyen la palabra, viven un cristianismo superficial, sin echar raíces. Es decir, nunca se establecen en algún lugar, no se afirman para poder dar fruto. Y tenemos que tener claro que un árbol que no tiene raíz no puede dar fruto. Igualmente el cristiano, si no estamos plantados, no podemos fructificar. En Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa entonces echar raíces en la vida cristiana? Significa establecerse en una iglesia local, dejar de andar saltando de iglesia en iglesia, pues cada oveja debe tener un rebaño y un pastor. En Juan capítulo 10, que habla sobre el rebaño de las ovejas, dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La clave para echar raíces en la vida cristiana es entender que Dios quiere que estemos quietos en un lugar donde Él nos quiere enseñar, restaurar y bendecir. Jeremías 4:1 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá.
Israel estaba indeciso. Lo vemos en la historia de Israel. Israel no fue impecable. Israel no fue el pueblo santo de Dios. Israel cometía muchos errores y pasaban las generaciones y cada vez más cometían errores. Y hoy también, en esta etapa del mundo, en este año después de Cristo, 2026, hay muchos errores que está cometiendo Israel. El otro día leía que la fiesta más grande de la LGTB se va a hacer en Tel Aviv. No sé si ya pasó estos días. La abominación de Sodoma y Gomorra está presente en Israel. ¿Y cómo quieren que Dios los vea? Dios se va a enojar por esas cosas y por muchas cosas que están alejados de Dios y no reciben el mensaje bíblico. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Esto qué significa? Significa dejar de buscar nuevas experiencias espirituales y comenzar a tener lo que siempre hablamos, una relación personal con el Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Efesios 4:14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos haciendo una comparación sobre la parábola del sembrador, las diferentes clases de personas que el Señor nombró para evitar ser árboles sin fruto. Arrancamos el mensaje diciendo: Dios quiere fruto de nosotros. Él tiene que ver nuestra transformación. La tercera figura que vemos aquí en la parábola del sembrador dice en el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. No damos fruto porque dejamos que los espinos de los afanes y las riquezas ahogan la palabra de nuestro corazón. Tenemos que comprender algo importante en esta parábola de la semilla. Si cayó en el terreno, es decir, la persona sí oyó la palabra, sí recibió el mensaje, pero no produjo fruto porque algo más rápido que la semilla creció, y son los espinos. Y si algo conocemos de siembra, sabemos que los malos yuyos crecen más rápido que la propia siembra buena. Y dice que la siembra mala, lo que produjo espinos, ahogaron la buena semilla. Jesús le dice: los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza. Y tenemos que tener claro que el problema no es trabajar, estudiar, emprender, hacer negocios o procurar bienestar para nuestra familia. El problema comienza cuando nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros compromisos o deseos materiales empiezan a ocupar el lugar que le corresponde al Señor. ¿Vamos entendiendo? El tercer personaje que vimos acá, sobre la semilla que cayó entre los espinos, la ahogaron los afanes de esta vida. Podemos decir entonces que los espinos representan aquellas cosas que poco a poco van absorbiendo nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, hasta dejar a Dios a un costado en nuestra vida. Y comenzamos a quedarnos sin tiempo para congregarnos, para orar, para leer la Biblia, para buscar al Señor.
Y esto es precisamente el peligro de los espinos. No se arranca la semilla, está ahí la semilla. Pero el afán la ahogó. Los espinos comenzaron lentamente a ahogarla. Por eso el Señor nos dejó claramente la fórmula para una vida verdaderamente fructífera, próspera y bendecida. En versículo Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, nos falta el último de todos, en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor ocupó más espacio y más explicaciones para la parte negativa de la parábola del sembrador. Y sintetiza en este versículo la parte positiva de la siembra. La siembra es para que dé fruto. Para eso sembramos. El que una vez haya sembrado algo, no importa en una maceta o en un campo o en donde sea, esperaba el fruto de lo que sembró. O un canterito en la casa, cualquier lugar. Y con ansias todos los días lo va a ver. De repente empieza a ver brotes, de repente empieza a cuidarlo, de repente no lo cuida. Y uno sabe cómo es el sistema de la siembra y de los frutos. Mira, Dios ha sembrado en nuestros corazones y está sembrando en nuestros corazones. Pero la idea es cómo está la tierra que recibe la semilla. ¿Cómo está? El primer personaje que vimos cayó junto al camino. El camino está duro, el camino pasa la gente, los autos, los carros de aquellos tiempos, los animales, estaba duro, no le entraba la semilla, y vinieron los pájaros y se la comieron. Después habla el Señor de otro personaje allí, y que fue en pedregales, donde están las piedras. Y allí, entre piedra y piedra, cayó algo de semilla, pero no dio fruto, porque no entró la semilla como debe ser. Aún el tercer personaje, sí, tuvo efecto. Pero cuando fue sembrada, los espinos crecieron más rápido que la propia semilla. Y el cuarto personaje es la tierra fértil, la que está preparada para recibir la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El primer personaje decía, no la entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa un corazón dispuesto a escuchar, humilde para aprender, obediente para poner en práctica la palabra y perseverante para permanecer firme. Porque una vida fructífera no se hace accidentalmente, se produce cuando diariamente permitimos que Dios quite la dureza, los espinos, las piedras y prepare nuestro corazón para recibir su palabra. No es suficiente recibir la semilla de Dios, tenemos que convertirnos en tierra fértil para producir el fruto que Él espera. Allí delante de ustedes tienen en la pantalla algunos frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué fruto del Espíritu Santo? Porque entendemos que el creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha reconocido, arrepintiéndose de sus pecados, el Espíritu Santo entra en su vida y lo transforma. Y esa transformación se ve
produce, dice el versículo 33, a 60, 30 o a 100%. El resultado de 160 o 30 no es lo importante. Lo importante es producir. ¿Hay algo en esa lista que te está faltando en estos momentos? ¿Hay algo de eso que no estás procurando o no lo puedes lograr? Si hay algo que no lo puedes lograr, permíteme a repasar otra vez la parábola del sembrador. No lo voy a decir ahora. Tú lo puedes hacer mentalmente o escrituralmente leyendo la Biblia. ¿Dónde está el fracaso? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la siembra mala? ¿O ese yuyo que te está matando? Eso es lo que tú tenés que combatir. A eso tenés que apuntarle. No es suficiente recibir la semilla. Tenemos que convertirnos en tierra fértil para producir fruto que Él espera. Hermano, Dios espera algo de ti. Yo sé que tú y yo estamos esperando de Dios. Confiamos en Él, oramos a Él, le encomendamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo al Señor. La gran pregunta es, ¿y tú qué le das al Señor? El himno que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Y qué has hecho tú por mí? Y así sucesivamente las 5 estrofas. El Señor lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? ¿Realmente nosotros estamos haciendo algo que produce en el Señor algo bueno? Es gracias al Señor que nosotros estamos acá. Y gracias al Señor que tenemos la vida eterna. Pero tenemos que tener frutos de arrepentimiento. El Señor quiere ver de nosotros hombres y mujeres reales que no están inventando o imitando a un cristiano, sino que lo hacen de tal manera que el Señor se agrade de nosotros. Nuestra vida es una sola, y esta vida la tenemos que manifestar como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué quieres que pase contigo? ¿Cómo vas tú a llevar tu vida? ¿Realmente estás transformado, convertido? ¿O hay cosas que te están frenando? Muchas veces pienso en una planta que le ponen el pie arriba. Una planta que le ponen el pie arriba no va a crecer nunca. Porque estás apretando la semilla o el brote. El mundo muchas veces, o las críticas muchas veces, hacen eso. Están frenando el progreso y la vida espiritual de nosotros. ¿Qué anhela Dios de ti? Que des frutos. Y esos son los frutos. Los frutos que podemos ver acá en la pantalla, no los voy a nombrar uno por uno, ni los voy a desglosar uno por uno. Eso quedará para otro mensaje. Pero realmente Dios está esperando de nosotros algo que quizás no le estamos dando. Y es una vida que dé frutos para Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que escucharon. Gracias por lo que podemos dialogar en esta mañana. Y eso es lo que realmente tú estás esperando de nosotros. Que demos frutos para tu gloria. Que manifestemos a Cristo nuestro Salvador en nuestra vida personal y hacia los demás también. Bendice a todos los que están acá en esta mañana y a los que puedan escuchar el mensaje más tarde. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.